este proceso y consulta popular? Bueno, muchas gracias en primer lugar, gracias por invitarme a Radiovisión, pues estoy agradecido de estar aquí y pues aquí para colaborar con las preguntas y absolver las que sean necesarias pues en este referéndum y consulta popular que hemos sido convocados todos los ecuatorianos. Para iniciar con el desarrollo de estas preguntas, conocer desde el ámbito legal qué cambios se pueden generar en el país. Bueno, los cambios en general que pueden pasar ahora pues son de una coyuntura muy trascendente, sobre todo en materia de seguridad nacional. Hay muchas cuestiones que están siendo reformadas en el Código Orgánico Integral Penal con respecto a delimitar ese derecho penal del enemigo, identificar quiénes son los enemigos del Estado para poder atacar directamente y separar al enemigo del ciudadano. Eso es lo que prácticamente está sucediendo ahora, pues como vemos en las preguntas de consulta popular, están dirigidas a poder, digamos, poder que las penas sean mucho más fuertes, ¿no?, para las personas que han sido procesadas, han sido condenadas o van a ser condenadas, digámoslo así, en secuestro extorsivo, sea narcotráfico, extorsión, etcétera, ¿no? Con respecto en materia laboral, pues tenemos esa pregunta tan importante del asunto de las horas, pues ahí tenemos el proyecto de inversión o de atracción del capital extranjero aquí en el Ecuador para poder tener mayor empleo, ese empleo que está haciendo de manera informal los trabajadores, pues no existe ese aporte al seguro social y entonces pues ese es el programa que tiene el Ecuador con respecto a esta consulta popular y referéndum. ¿Cuál considera usted, abogado, buenos días, dentro de las coyunturas muy trascendentales que usted señalaba para el país de este referendo y consulta popular, podrían ser más importantes y más interesantes y que vaya a ayudar justamente a la situación que estamos viviendo o que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, lo trascendental, como le indiqué, en materia de seguridad nacional, pues tenemos también el asunto de la extradición pasiva, que el Ecuador, pues obviamente la Constitución lo prohíbe y con este referéndum pues está otorgándole la capacidad del que gobierna, que es el soberano del pueblo, de poder decidir si decide o no aprobar la extradición. Y que hoy por hoy no se puede. Hoy por hoy está prohibido. Estamos hablando de la extradición pasiva, que es cuando un país requiere un ecuatoriano para ser sentenciado bajo las leyes penales en otro país, siempre y cuando pues salvaguardando los derechos humanos con respecto a que no pueda ser ejecutado esta persona, pues no la pena de muerte, ¿no? Con esto pues hay una prohibición expresa, ¿no? ¿Es oportuno esto? ¿Te ha preguntado? ¿Haberle incluido en el...? La verdad que a mi criterio esto responde a un criterio de populismo punitivo. O sea, en rigor, lo que dice la academia con respecto a estos asuntos de endurecer las penas, una parte de la academia sostiene de que no disminuye la criminalidad. Otra parte de la academia sí establece, como le indico, que hay que endurecer las penas para esa prevención general negativa en la ciudadanía y más en específico de un círculo de personas que se dedican a la criminalidad y que el derecho penal lo ha identificado como el derecho penal del enemigo. O sea, esas personas que prácticamente son, digamos, se alejan de la sociedad infringiendo la ley penal y que el Estado debe considerar separarlos del mismo. Entonces, este es el endurecimiento que la doctrina muchos doctrinarios sostienen que no bajará la criminalidad y otros pues adhieren de que sí podría mejorar en los índices de criminalidad que sean más bajos. ¿Y desde su perspectiva, no o sí podría mejorar? Desde mi perspectiva sí podría bajar, ¿Por pero... qué va a bajar ya? Por lo que se puede aplicar, ¿no? Sí podría bajar en el sentido de que de esa prevención general, como le indico, del derecho penal. Sin embargo, cierta parte de la doctrina ha establecido o ha considerado en ciertos estudios que no, en realidad, el endurecimiento de las penas no bajaría la criminalidad. Pero a mi criterio sí podría bajar. Sí podría bajar. Sí. Y es un criterio válido porque es un abogado que conoce de leyes. Y es por ello que justamente hoy estamos invitando a muchas personas vinculadas a lo que dice la consulta o cuáles son las preguntas para tener una orientación. No solamente nosotros, sino el pueblo que va a votar, el pueblo que va a sufragar. Hay también personas que dicen que
esto debió de analizarse o de tratarlo a través de la Asamblea y no hacer una consulta popular. ¿Era o no necesaria o seguir los pasos como se habían dicho de otras personas? Sí, en realidad el tema del referéndum sí está bien. Pero las preguntas de la consulta popular sí debieron ser, a mi criterio, sí debieron ser tratadas oportunamente ante la Asamblea Nacional y no ante el pueblo. O sea, son preguntas que en realidad, a mi criterio, pertenecen al ámbito del populismo punitivo. En ese sentido, yo soy bastante objetivo con el Ejecutivo. Hay preguntas que sí son de rigor, como son las del referéndum, pero las de consulta popular creo yo que no hay necesidad de que el pueblo prácticamente opine sobre estas preguntas, como por ejemplo la rigurosidad de las penas. Estamos hablando de la no aplicabilidad del régimen semiabierto, del régimen abierto para ciertos delitos que están estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, para que las personas sentenciadas cumplan la totalidad de la pena en la cárcel, en un centro de rehabilitación social. En este sentido se ha hablado mucho y dice de que las personas privadas de libertad, los PPLs todavía no condenatorias, no, ¿por qué le van la consulta como que ellos que van a decir que sí que quieren eso? O sea, me parece que no está bien dirigida. ¿O no debieron tomarse en cuenta aquello? Sí, como le indico, hay un asunto de populismo punitivo. No debió haber, a mi criterio, ser tratado a través de una consulta popular, sino más bien ante la Asamblea. Sí. Ese es el punto de vista. Sí, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Por eso dice que es populismo. Sí, populismo punitivo. Político. Sí, correctamente. Lo que usted destaca también lo percibe la ciudadanía en varias opiniones ciudadanas que realizamos ayer. Muchos decían, pero ¿por qué nos preguntan algo que podría realizarse de la Asamblea Nacional o el gobierno podía tomar las decisiones por sí misma? Pero quizás en este conjunto de preguntas hay algunas que no son tan necesarias y otras que sí lo son. Entre ellos también está el tema de la jornada laboral. Desde el ámbito legal, ¿qué significaría esto para los ecuatorianos? Bueno, creo que es la pregunta bisagra de todo este referéndum. Es la más importante, creo yo, a nivel que nos involucra a todos, más que nada. El tema del trabajo por horas, pues, a mi criterio, tiene un punto de vista más de liberación de mercado. O sea, es más que nada liberar, porque el Código de Trabajo, si bien es cierto, tiene una profunda ideología más de izquierda. Lo que han hecho estos gobiernos actualmente es un poco liberar y ser atractivo para la inversión extranjera, la inversión de capital. Y este trabajo por horas pues facilita o podría facilitar el ámbito de los pymes, que los pymes son las pequeñas y medianas empresas, son este sector más vulnerable en este sentido en el Código de Trabajo, porque en el Código Orgánico Integral Penal hay un delito que responde a la no afiliación. Usted se preguntará cuántos empleadores han sido sancionados por no afiliar a sus trabajadores. Esto se resuelve prácticamente en el área laboral, no en el área penal, pero sin embargo está tipificado eso como un delito. Entonces, el trabajo por horas puede responder a cierta ideología donde pueda un poco liberar esa iniciativa de los pymes para poder contratar personas en, digamos, un fin de semana o ciertos días de trabajo. Pero según mi criterio es una pregunta que corresponde netamente a un programa netamente de ideologías. Y aquí la ciudadanía obviamente tiene que decidir en base a lo que prácticamente va a convenir al trabajador. La conveniencia del trabajador está en las manos de los ecuatorianos. Aquí hay algo que resaltar. Son análisis que estamos realizando, no le estamos a ustedes generando una influencia de votar positivo o negativamente. La decisión es netamente suya. Nuestras perspectivas o opiniones lo único que hacen es presentar un abanico de posibilidades de cómo el Ecuador va a cambiar al finalizar esta consulta popular, con las respuestas indistintamente de si es negativa o positiva, porque sí es algo histórico. Esta consulta popular, este referéndum es algo histórico que va a hacer cambios trascendentales en las decisiones tanto legales como también laborales y de seguridad aquí en el país. Algo que destacar dentro de ello, ya en el ámbito del legal,
es el tiempo que va a tomar mostrar, en caso de que gane la consulta popular de manera positiva, va a generar cambios. Estos cambios, ¿en qué tiempo comenzarían a ser visibles para los ciudadanos? Bueno, tal como está en los anexos de las preguntas, pues obviamente siempre tiene que haber un tiempo prudencial para que todo esto se envíe a la Asamblea, pues sea la Asamblea quien pueda dirimir estos asuntos de regulación, de legislación. Obviamente todo esto a futuro, los temas de la consulta popular con respecto a la penalidad, a este endurecimiento de las penas, pues regirán a partir de ahora, a partir de que comience en vigencia. Las personas que han sido sentenciadas, pues obviamente por principio de favorabilidad, pues se acogerán a lo que ya estaba establecido. Hay delitos que todavía se pueden, por ejemplo, delitos sexuales, todavía hay personas sentenciadas que pueden cumplir el régimen de prelibertad. Entonces, lo que se vaya a decidir sobre el endurecimiento de las penas y prácticamente la restricción de estas garantías de los régimen abierto y semiabierto, pues obviamente va a regir para lo posterior, cuando entre en vigencia lo que serían las reformas. Usted señalaba y le preguntaba a la compañera Tangi sobre el trabajo por horas. También hay alguna pregunta que ha dado mucho a discutir y conversarlo sobre lo del arbitraje internacional. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, el arbitraje internacional, como le digo, responde prácticamente a una cuestión netamente ideológica, podríamos decirlo así. Sin embargo, el arbitraje internacional, pues, le daría en este caso una oportunidad al Estado para poder resolver conflictos en el ámbito internacional, pues obviamente mediante los laudos arbitrales, y poder de esta manera transigir, poder convenir con estas empresas. Sin embargo, es importante aclarar que este arbitraje internacional lo haría el Estado, pues, ¿no? Tal como se encuentran en los anexos. Mi criterio, pues, obviamente, sin ánimo de poder influir o inducir a la ciudadanía que vote por sí o por el no, tiene sus aspectos pros y en contras. O sea, todo depende de lo que la intención del Estado, que no lo podemos saber. Sí. Bueno. Ahora, lo que siempre pasa en un proceso electoral cuando son referendos o consulta popular, las preguntas que el gobierno de turno las ubica para que el pueblo las decida. Y vamos y preguntamos, incluso se ha hecho acá en Radiovisión este pronunciamiento y una encuesta, manera de encuesta, si es que saben cuáles son las preguntas y cómo responder, y realmente nos encontramos es que la mayoría de los ecuatorianos no nos damos un tiempito para leerlas y poder expresar uno mismo en las urnas, sino que de pronto llega el amigo, el vecino, el compadre, el político a decirnos, a inducirnos a votar por esto o votar por la de acá. Es un problema de los ecuatorianos. Sí, sin duda alguna. Creo debemos que tener una madurez electoral aplicando este principio universal de la democracia. Pues tenemos que tener en claro de que estamos ante un proceso, quizás un momento bisagra de la historia de la República del Ecuador, porque son preguntas de verdad trascendentales con respecto a la extradición, con respecto al arbitraje internacional. La ciudadanía debe meditar, pensar las preguntas y poder resolverlas de manera conforme a lo que ellos piensan, pues, ¿no? Porque a veces también dicen, voy a votar en contra del gobierno, voy a votar a favor del gobierno, simplemente dicen, y realmente hay que ver de que de pronto no es contra el gobierno o no es a favor del gobierno, sino a favor de todos los ecuatorianos. Porque como usted destacaba y señalaba sobre la inseguridad que está viviendo, sobre las normas más fuertes dentro de este sentido, abogado. Sí, así es. Debemos tener madurez en cuanto a este referéndum y consulta popular. Debemos tener en cuenta de que son preguntas muy trascendentales con respecto, que pueden cambiar incluso el devenir de los tiempos futuros. Entonces, la ciudadanía debe leer las preguntas, debe tener conciencia política, debe revisar las preguntas y conforme al foro interno de que ellos piensen, mediten, pues decidir lo que crean oportuno. Es lo que yo le puedo indicar a la ciudadanía. Desde su experiencia como abogado, como experto en temas legales, ¿cuáles serían los desafíos más significativos que presentaría el gobierno nacional con los resultados de esta consulta? Bueno, esa pregunta es un poquito más coyuntural, quizás.
Desafíos, muchísimos, muchísimos, sobre todo en seguridad nacional e inversión. Esos son los más importantes, a mi criterio. Como le indiqué, las preguntas de la consulta popular, creo que por lo menos las primeras no debieron estar, sinceramente, porque eso es cuestión del gobierno, es tarea del gobierno, es competencia del gobierno. No hay necesidad de que le pregunte al pueblo. Lo del referéndum yo considero que sí son correctas, ¿sí? Y con respecto a la coyuntura, obviamente la seguridad nacional es lo más importante. Es la parte clave que el gobierno ha decidido endurecer las penas. Esperemos qué resultados tiene este referéndum. Si es sí o si es no, pues eso ya el tiempo dirá en cuanto a la actual administración. Son las 7:55. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un día bastante significativo y usted también lo destaca por todos los cambios que se van a realizar, sea de manera positiva o negativa, los resultados de esta consulta popular si genera un cambio. Un cambio que, de acuerdo al señor presidente de la República, en su discurso de hoy, destacaba que los ecuatorianos deben acercarse y cumplir con este proceso democrático, separándose de sus ideologías políticas y pensando que es importante construir un nuevo Ecuador. Ya en la parte final, el abogado Jean-Pierre Zamora. Sería importante conocer su mensaje, no solo para nosotros, sino también para nuestros oyentes aquí en Radio Visión Manabí, sobre qué es lo que deberían destacar y conocer en este día tan importante. Bueno, como le indiqué, la conciencia política, aprovechar obviamente este principio de la democracia, de la soberanía. El pueblo puede decidir en estas urnas, elegir si acepta o no la consulta popular, las preguntas de la consulta, el referéndum. Tiene la oportunidad de decidir si en materia laboral acepta o no la aplicación del trabajo por horas. Obviamente la ciudadanía tiene que, exhorto a que lea el anexo de las preguntas, que esto es muy sustancial y esto obviamente puede cambiar el trayecto de la historia de la actual coyuntura política. Muchísimas gracias, son las 7:57, 7:57 y rápidamente nos vamos a exteriores con el reporte de nuestro compañero Rodi Vélez, que se encuentra